El desabasto de combustible que sigue dando de qué hablar, las cifras de seguridad maquilladas, la cartilla moral, preámbulo de una constitución moral y la Guardia Nacional, ahora civil. Iniciamos en controversia. Una semana más con desabasto de gasolina. Se polariza la sociedad en cuanto al tema, pero la realidad es que a muchos les cambia la vida. Hacen filas de madrugada, expuestos a asaltos como ya ocurrió en Tonalá y a una cadena de abusos en las gasolineras. En el contexto de la guerra contra el robo de combustibles, un juez federal concedió un amparo contra la clausura de los ductos de Pemex, es decir, contra las medidas que el gobierno de México tiene en práctica. El gobernador Enrique Alfaro le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director de Pemex, Octavio Romero, que den la cara y digan cuándo se normalizará el suministro de combustible. La Secretaría de Energía, Rocío Nale, y el director de Pemex dejan plantados este martes a los diputados. En Jalisco, la CONATRAM confirma que ahora escasea el diésel. ¿Hasta cuándo seguirá el desabasto? ¿Qué está sucediendo en Pemex? Y es justo esa la pregunta que dejamos a usted para que la responda a través de Twitter, desde su opinión. ¿Hasta cuándo continuará este desabasto y qué es lo que realmente está sucediendo en Petróleos Mexicanos? Participe con nosotros, recuerde por Twitter, @canal44tv. Esperamos todos sus comentarios y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas ¿Qué tal? noches. Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez con nuevo look. Buenas noches a todos. Y con su primera intervención aquí en Controversia durante este 2019. Pues yo creo que el asunto del desabasto de gasolinas y en general de combustibles ha sido el tema del 2019. Lleva prácticamente 2 semanas en la agenda pública, en el centro de la agenda del debate nacional. Y creo que tiene que ver con un tema de fondo muy delicado, que es la disputa por el control de Pemex. Creo que mucho más allá del desabasto de gasolinas y del malestar ciudadano, tiene que ver con el control de Petróleos Mexicanos, que está en disputa nada menos que entre el Estado mexicano, el gobierno de la República, el gobierno federal, y los huachicoleros, entiéndase el crimen organizado que ha estado ordeñando, robando a Petróleos Mexicanos durante por lo menos una década de manera masiva. Y en ese sentido, lo que está de fondo es un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno entrante del presidente López Obrador y muchísimos intereses y redes de corrupción en torno a Petróleos Mexicanos. En ese sentido, lo que está en juego es el control del combustible y por eso hemos visto que López Obrador es el primer presidente de los últimos 3 presidentes desde que existe el huachicoleo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, que realmente enfrenta directo el tema y que ha estado tratando de, digamos, disputarle el control de Pemex al crimen organizado. Yo creo que es un tema bien importante que ha generado un gran apoyo ciudadano, mucho mayor del que se esperaba. Las encuestas que existen de Reforma, El Financiero, Mitofsky y otras más, todas apuntan a que el presidente tiene un apoyo que oscila entre el 60 y el 90%. Sin embargo, creo que en donde no existe un consenso o un apoyo tan amplio es en cuanto a la estrategia de cómo ha implementado digamos, el enfrentamiento al huachicoleo, y ahí es donde hay una divergencia muy grande. Yo lo que creo que me parece más riesgoso es el sabotaje que está existiendo, no tanto de los detractores de López Obrador en las redes sociales y de los adversarios, que han sido también muy, digamos, provocados por el propio presidente de la República, sino del crimen organizado que está, digamos, saboteando ductos, ya no para ordeñarlos, sino también para postergar el desabasto de gasolinas en el país y poder impacientar a la ciudadanía, lograr un malestar social que revierta el apoyo que hoy tiene el presidente López Obrador. El problema del desabasto es que de continuar puede provocar otros desabastos, otros problemas sociales y agravarse incluso hasta el desempeño de la economía mexicana. Entonces lo que está en juego es mucho más allá de hacer filas o de no poder circular, sino lo que está en juego es mucho más que eso, y en ese sentido tendremos que ser mucho más sensibles como sociedad en cuanto a, digamos, el apoyo que tendremos que estarle dando al gobierno en general, y exigiendo al mismo tiempo información y rendición de cuentas, pero un apoyo fundamental porque está, digamos, combatiéndose a una de las mafias, a una de las redes de corrupción, a uno de los
organizaciones del crimen más importantes de la historia del país. Aquí cabría un paréntesis, mencionar que ya de acuerdo con algunos trascendidos y además información que ya un diario local comparte, sí se menciona que podría ser abierto el ducto la madrugada de este martes, pero solamente para realizar pruebas, ni siquiera ya para comenzar a abastecer. Nos referimos al ducto Salamanca-Guadalajara, pero solamente se menciona como eso, la posibilidad, todavía en este momento en que transmitimos nosotros en vivo en Controversia, la posibilidad de que se abra para hacer pruebas. Esperemos a ver qué sucede. Y a propósito de lo que comentaba David, el crimen organizado, ¿qué tanto es realmente el crimen organizado o lo que podríamos definir como el desorganizado? Que más bien los ductos son ordeñados por quien sea, comunidades que inclusive, así como en el cultivo de la droga, también vieron en esta la posibilidad de hacerse de algún recurso económico para salir adelante. Lo digo porque si fuese el crimen organizado, terminaría, disculpen el término, valiéndole un poquito, ya sea que tenga que ordeñar ductos o robarse las pipas como ya lo están haciendo, ¿no, Julio? Bueno, tampoco es que hayan robado tantas pipas. No, pues empezaron. Pero podría ser otra nueva modalidad que podría surgir, porque si... Una y en Jalisco, poniendo el ejemplo, ¿no? Una en Jalisco, porque si hay un sector que tiene una rápida capacidad de adaptarse y ver nuevas modalidades de sobrevivencia, es precisamente la delincuencia. No me sorprendería. No me sorprendería. Pero no quiero minimizar lo que muchos han llamado el huachicol de mezclilla, que obviamente pues es muy grave lo que ocurre con ese fenómeno, pero más bien es el huachicol de cuello blanco, que otros han llamado así, el que realmente se debe de combatir a fondo, porque por ejemplo no se podría entender el hecho de que los ductos sean ordeñados sin esa complicidad, porque sabemos que existen los famosos sensores cuando empiezan a ordeñar los ductos, la baja de presión es detectada en un centro de monitoreo y entonces si alguien no decía era porque solapaba y porque había complicidad. Y también ahora pues no va a haber pretextos también, luego de toda esta faramalla que ocurrió, sería el colmo que el problema se volviera a reavivar, ¿no? Porque pues se supone que ya van a estar reparados los ductos, tarde que temprano esto se tiene que normalizar, y con toda la tecnología que hay ahora, además de la vigilancia que seguirá habiendo del ejército, de las policías federales, con la tecnología, helicópteros, drones, todo este rollo satelital, sería ya inverosímil pensar que no se va a combatir y que no se van a tener los resultados, y menos después de toda esta faramalla, y es lo menos que esperamos los mexicanos, ¿no? Después de todo lo que sufrimos estos 15 días, que haya resultados, que por cierto, si nada más fueron 2 semanas para que realmente se desbarate toda esa red de corrupción y de complicidades, pues obviamente pues el precio que se ha pagado de tener 15 días batallando, pues entonces va a salir barato, ¿no? Lo que han dicho varios analistas, pero lo malo aquí es que no han caído los detenidos, que se decía que había una red de funcionarios en Pemex, que no solo era la modalidad de la ordeña, sino la modalidad también de la alteración de procesos contables, de las facturas falsas para sacar pipas y llevarlas a otros lados, etcétera, etcétera. Había toda una diversificación ahí de modalidades para exprimir y saquear a la nación. Y bueno, pues en este sentido ya no hay pretexto. Y por último, pues lo que yo agregaría es que aquí vimos solo una de 3 opciones: o de veras un presidente que es estadista y que ahora sí está agarrando el toro por los cuernos y no le importaba asumir y absorber el costo político de esta medida que haya sido impopular, sobre todo en algunos estados como Jalisco, o tenemos a un presidente bien intencionado que simplemente lo rebasó la realidad y que no ha tenido una estrategia eficaz, y que, como vimos, lo de las pipas pues nunca va a funcionar, porque en un ducto es mucho más rápido y mucho más potente que lo que puede tener las pipas. O la tercera, que es lo que muchos estaban manejando, que ya lo decía la otra semana, que luego con el artículo de Wall Street Journal, que luego dicen que no decía lo que decía o que fue malinterpretado, que dicen que fue una pantalla para tapar la reducción de importaciones. Yo más bien creo que podría ser la segunda opción, ¿no? Que hay buenas intenciones, pero que evidentemente se vieron rebasados en la logística y en la estrategia, y por lo tanto eso hizo que sufriéramos los ciudadanos sin deberla ni temerla, que
que somos los que menos teníamos en este caso que padecer las consecuencias, pero que fíjate, luego viendo los sondeos, incluso ya para terminar, de diarios, incluso nacionales, no le va tan mal al presidente, sigue teniendo este bono democrático y sigue teniendo aprobación de alta, arriba del 80% con esta acción, ¿eh? Por lo pronto ya se confirma que ahora sí, este miércoles habrá reunión de gobernadores con el gobierno federal, la que se venía anunciando también desde días anteriores, Sonia. Estamos ahora sí, aparentemente, empezando a ver la luz en esta materia. No sé, a mí lo que me parece es que lo más importante de lo que sucedió en torno al tema del combustible es que nos dejó claro que lo que todos pensamos que era el delito o cómo se comportaban los delincuentes relacionados con el robo de combustible no era un asunto de hacer agujeritos y robarse el combustible, sino algo mucho más complejo, y que además la crisis de abasto no tiene solamente que ver con el cierre de los ductos, sino con cómo muchas gasolineras vendían combustible ilegal, pues ahora sí que en una especie de lavado de gasolina, y que viendo además estos esquemas, por ejemplo, el tema de cómo se justificaba la salida de combustible desde Pemex, con este tema de las presuntas evaporaciones y las pérdidas que se daban por entendidas como merma, ¿no? Exactamente, y que representan millones de pesos y afectaciones directas. En este sentido, a mí por eso me parece que en términos generales lo vemos en redes sociales, lo vemos en los grupos de WhatsApp que todos tenemos en las familias, que aún quien está molesto muestra una gran solidaridad, quiere que este tema se resuelva, porque no es que con esto se acabe la inseguridad, ni los robos, ni la corrupción en el país, pero sí por lo menos creo que es la primera vez que vemos a un gobierno tomando una decisión radical con relación a un delito que está afectando. No es para mí el delito más importante, me gustaría ver, o me hubiera gustado más que las primeras decisiones radicales vinieran en otros temas como el de las desapariciones, pero bueno, creo que por algo se empieza. Y creo que sí, creo que todos coincidimos en que falló nada más la estrategia de cómo resolvían las necesidades de combustible de la población. Esperemos que se vaya resolviendo con los días. Así es. Pues tenemos que ir a la pausa, nosotros regresamos enseguida, no se vaya. Parece que ya es del orden común o una práctica generalizada el hecho de que las administraciones estatales de seguridad alteren las cifras, obviamente a la baja. No solo es Jalisco, sino otras entidades de la República, y en la Ciudad de México se ha presentado la misma denuncia que en el caso local expuso el gobernador del estado, Enrique Alfaro. En los casos de maquillaje, el mandatario estatal destacó que lo más grave es, además del acto mismo, el traslado de esos mismos números al Sistema Nacional de Seguridad, lo que impide tomar decisiones asertivas para poder controlar la inseguridad pública. La práctica del gobierno de Aristóteles Sandoval se centró en los delitos de más alto impacto, incluyendo robo de autos y los asaltos perpetrados por los conejeros. ¿Qué tan confiables son las cifras en seguridad? ¿Cómo verificar los indicadores que anuncian los gobernantes? Pues ahí tiene también la pregunta para este segundo bloque. Antes, si nos permite, vamos a algunos de sus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Hasta cuándo seguirá el desabasto? ¿Qué está sucediendo en Pemex? Es lo que le preguntábamos en el anterior bloque aquí en Controversia. Muchas gracias por participar y por hacernos llegar su opinión. Vamos en este momento a la lectura. José Plasencia dice: la única realidad es que estábamos mejor cuando estábamos peor. Gracias por su participación a José Plasencia. También tenemos algún otro que en un momento le doy lectura, pero nos dicen, bueno, en la otra pregunta, la que tenemos para este bloque, ¿qué tan confiables son las cifras de seguridad? ¿Cómo verificar los indicadores que anuncian los gobernantes? Y sus comentarios
Nos comenta Gorgonio Morales, en Jalisco la Fiscalía para Personas Desaparecidas está parada porque están en el proceso de selección de la nueva titularidad de la institución y mientras tanto nos siguen desapareciendo. 6 son las mujeres que están desaparecidas tan solo en esta última semana. Muchas gracias por su comentario, Gorgonio Morales. Y le comentaba, tenemos algunos otros, por ejemplo, nos dice Uciel, el desabasto seguirá, la canasta básica escaseando, aumentará de precio y solo entonces veremos si esos que idolatran, dice al Tlatoani, así lo dice, lo siguen apoyando. Muchas gracias por su participación. Pues entramos en materia. Enrique Alfaro dio a conocer la semana pasada que se maquillaban las cifras en el anterior gobierno, en el de Jorge Aristóteles Sandoval, y que presentará incluso denuncias penales, que ya dio cuenta a las autoridades federales. Y después el domingo Sonia nos decía que en Jalisco sí están bajando los índices de varios delitos, el que en este mes ya lo notaron ellos. En diciembre. Exactamente, en este último mes, el anterior, en el anterior. Sí, a ver, el tema de las cifras, por supuesto que es muy importante, pero creo que ante el nivel de impunidad y las dificultades que hay para alimentar esas cifras, es decir, que el ciudadano se anime a presentar una denuncia, que la autoridad integre una carpeta de investigación o que se siga un proceso adecuado. La verdad es que de por sí ya las cifras están muy por debajo de lo que realmente está sucediendo en este país. Muy grave esta denuncia, me parece, y no nada más la denuncia, creo que ya podremos completarlo con todo lo que se dio a conocer en la conferencia de prensa del domingo. Me parece que las condiciones en las que se encuentran todas las corporaciones relacionadas con la seguridad por este diagnóstico que dieron a conocer los funcionarios involucrados, pues solamente nos reflejan cómo la autoridad también hace su parte en lo que tiene que ver con el nivel de inseguridad y violencia que vivimos en Jalisco. No nada más por el tema de las cifras, que insisto, de por sí las cifras no son reales, porque la cifra negra en todos los delitos es muy, muy superior, sino también en lo que tiene que ver con la simulación, la corrupción, pues este tema de la cantidad de policías que están destinados a otras áreas, que además ya muchos lo sabíamos. Por ejemplo, en Fiscalía, un funcionario que llegó a un cargo, le dicen, oye, sí te vamos a dar de alta, pero espérate, porque tu plaza está en Puerto Vallarta, porque se la dieron a alguien y se transfirió a Puerto Vallarta, a pesar de que es una función que tiene que realizarse en zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces estaban en la parte administrativa porque además el funcionario que recibió esta plaza en Puerto Vallarta no era localizado en ninguna parte porque no había un área a la que estuviera asignado en Puerto Vallarta, pero cobraba un alto salario. Entonces, este es uno de los casos que encontraron de aviadores. La verdad es que bueno, pues con la manera en que manejaron las áreas de seguridad, no es ni de sorprenderse que Jalisco sea líder en el tema de la inseguridad. No creo que haya cambiado porque no ha habido cambios en la estrategia de seguridad. Lo que vemos es funcionarios todavía cobijándose en lo que pasó en la anterior administración, justificando con declaraciones muy desafortunadas con respecto a si es un tema entre malos, si se está maximizando, y este regaño además que otra vez del gobernador hacia los medios de comunicación de qué tienen que o cómo tienen que presentar la información. Exactamente. Me parece que solamente repiten, es como un déjà vu con respecto a cómo nos han tratado en administraciones pasadas a los ciudadanos y a los medios de comunicación. No hay cambios, el tema de la inseguridad sigue igual. Me parece que no vemos todavía ni del gobierno federal ni del gobierno estatal y menos de los ayuntamientos todavía señales. Se hicieron algunos anuncios sobre cambios que tendrían que ser importantes. Me parece, por ejemplo, relevante el tema de tener al menos una fiscalía que funcione 24 horas, 365 días. El tema de empezar a entender que se cubren turnos y que tienen que cubrirse con personal suficiente. No
puede ser que tengas adscritos ministerios públicos que tengan que cubrir semanas enteras o cosas así que ni siquiera humanamente es posible. Creo que basta el sentido común para saber que esto no es posible. El tema de cuántas carpetas de investigación, este tema que era muy importante también que tocó el fiscal de que cambia el Ministerio Público y hay que volver a empezar, pues, o sea, asigne equipo a que siga un mismo caso, porque cada que hay un cambio de turno tiene que volver a empezar de ser un asunto. Eso de verdad pasa, es como un chiste malo cuando se registran este tipo de cosas. Entonces, pues ojalá que estas medidas que se anuncian sean el tema de las cifras de los delitos, y decir que de un mes a otro bajó y pretender escudarte en eso me parece absurdo. El tema de la seguridad se ha convertido ahora sí que en el tema nuestro de cada día aquí en controversia, porque la realidad es que lo que palpa el ciudadano sí es muy diferente a estas cifras, por lo menos decir alegres, que de repente luego todas las autoridades tratan de caer en las mismas, tratando de convencerse más ellos que al ciudadano, ¿no? Claro, yo creo que el tema del cambio de tendencia en los índices delictivos a poco más de un mes o menos de un mes de la nueva administración del gobernador Alfaro, pues es poco confiable, es poco creíble, es poco riguroso, porque en tan poco tiempo es difícil que haya un cambio en las tendencias, más bien es mucho más inercial. El hecho de que hayan variado puede deberse a cualquier factor menos al cambio de estrategia, al cambio de implementación, al cambio de gobierno. Y más si no hay cambio. Y más si todavía no se implementa el cambio que está siendo anunciado. Es decir, hay que esperar varios meses, cuando no casi hasta un año, para poder ver un cambio en la tendencia. Eso claro, estadísticamente está muy documentado y estudiado, pero para el común de la gente que no sabe eso, piensa que en tan poco tiempo puede haber un cambio. Pero ahora bien, yo creo que el tema del monitoreo de indicadores, de las cifras en la administración pública, es fundamental, y sobre todo en áreas donde en efecto es muy difícil conocer lo que está ocurriendo por la cifra negra, por la simulación, por la tergiversación, por las estadísticas incompletas, por una serie de razones que dificultan mucho el seguimiento al desempeño, a los resultados y al impacto de la gestión pública. En ese sentido, me parece que el tema de las cifras, que en efecto yo no dudo ni poquito en que se hayan sido manipuladas. Alguien hacía una crítica al sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo, MIDE Jalisco, en el sentido de que se manipulaban las cifras en el sistema. No, el sistema capturaba las cifras, lo que las distintas áreas daban. Yo recuerdo haber tenido diferendos muy importantes con el fiscal, con muchos del gabinete, pero sobre todo con el fiscal, el que inició, porque con Luis Carlos Nájera, porque no nos daba la información a tiempo, no nos daba completa. Incluso recuerdo en alguna discusión fuerte de gabinete donde se planteó o donde se me pidió concretamente el cambio de algunos indicadores en materia de seguridad, y nos opusimos en mi equipo rotundamente, porque eso iba a impedir el seguimiento a la observación de ciertos temas, indicadores y tendencias, que íbamos a perder el registro. Cuando cambias el método, cambias los indicadores, pierdes muchísimo. Claro. Como cuando cambias el ministerio o cambias el fiscal, se pierde mucho de la memoria institucional. Nos opusimos y ahí empezó a haber mucho de manipulación, muchas cifras que no estaban siendo corroboradas y que es muy difícil hacerlo. Por eso yo creo que el tema del gobierno abierto se podría entender en espacios precisamente como es el del seguimiento de indicadores, donde tendrías que abrirte a víctimas, a ciudadanos, a activistas, a muchas organizaciones de la sociedad civil, para que te ayuden a darle seguimiento a esos indicadores, para que te ayuden a verificar esos indicadores y para que te ayuden a reunir la evidencia empírica para sustentar esos indicadores. Porque si no, son actos de fe, en donde un determinado coordinador de información decide cuántos delitos en tal caso reportar y cuáles no. Pero nadie se mete a la talacha fina de verificar dónde están los expedientes para contarlos y entonces ver que el agregado o que la suma de los expedientes da el número que estás enviando al sistema de monitoreo, que solamente tiene la obligación de reportar, porque no puede estar cuestionando la información que proveen muchas dependencias y agencias del gobierno. Claro. Pero esa parte de gobierno abierto es fundamental, y que ahí hay muchísima resistencia de parte de los funcionarios y de los directivos gubernamentales de abrirse, porque siempre están con la idea de que eso los va a vulnerar. Y ni siquiera cuando llega, digamos, el momento cúlmine del monitoreo, que es cuando se integra el informe de gobierno,
ni siquiera en esos momentos hay una verificación robusta, rigurosa, profunda, exhaustiva, digamos, a conciencia de las cifras gubernamentales, y por eso llega el siguiente gobierno y dice, el anterior lo manipuló, y el siguiente dirá lo mismo de este, y así sucesivamente. Por lo pronto, grave si se comprueba lo que ya de hecho dio como avance Enrique Alfaro, de que se manipulaban las cifras por lo menos los últimos 3 años del anterior gobierno. Grave, gravísimo, o sea, porque obviamente este asunto de las cifras, yo sé que pues la gente lo que quiere ver son resultados, ¿no? Pero claro que es muy grave que se haya estado manipulando, porque para empezar no necesitamos un doctorado en ciencias sociales o lo que se te ocurra para saber que las cifras estaban maquilladas. Eso toda la vida se ha sabido porque lo vivimos cotidianamente los ciudadanos y vemos que pues ni por asomo se acerca a lo que reportan. Y segundo, el asunto de la cifra negra, porque la gente simplemente no va a denunciar. Claro. Y pues claro que es grave porque ¿cómo vas a tener estrategias que funcionen si estás partiendo de diagnósticos erróneos con estas cifras maquilladas? De por sí las estrategias no funcionan por muchas cosas y ya enumeraron todos los errores que hay con los ministerios públicos, con actuarios que no saben ni siquiera escribir ni redactar. Entonces, obviamente, si le sumamos esto, pues por eso el buche se llena de muchas piedras. Con esto vamos a la pausa, no se vayan. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el fin de semana pasado para impulsar la Cartilla Moral, un documento promocionado desde su campaña como candidato presidencial. Definida por el propio presidente, la cartilla tiene la finalidad de promover una forma de vida sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Las ideas plasmadas están relacionadas con un escrito realizado por el eminente Alfonso Reyes en 1944. Al tiempo que el gobierno mexicano prepara un gran despliegue de edición y distribución a cargo de la Secretaría de Educación Pública, sus detractores son también muchos, los que han utilizado, a diferencia de esta edición impresa, las redes sociales para criticarlo. ¿Es viable y oportuna una cartilla moral? ¿Es el preámbulo a la Constitución moral? Provocó de todo, en algunos casos mofa y en otros desconcierto, sin duda, esta cartilla moral que presentó López Obrador nada menos el domingo, estimado Julio. Así es, y que pues ya está disponible gratuitamente en las páginas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Sí causó pitorreo en algunos casos, también, como dices, muchos se extrañan, pero no entiendo el por qué se extrañan. A ver, esta cartilla moral, como ya lo decían en la cápsula, pues es obra del escritor Alfonso Reyes. Tengo entendido que fue por un encargo en tiempos de Jaime Torres Bodet. Tengo entendido, de Ávila Camacho, y pues es un documento en el que a lo mejor muchos les pareciera una retórica hasta religiosa, porque habla del cuerpo y alma y del respeto al prójimo, pero sin duda yo creo que sí que es una iniciativa muy interesante, sobre todo para los menores, para los niños, porque ya muchos adultos pues ya la verdad no hay mucho que apostar. Ya no hay mucho árbol que crece torcido, dicen que jamás su rama endereza, o también chango viejo no aprende maromas nuevas, es otra modalidad del refrán, y en este sentido, pues yo creo que ante una sociedad cada vez más deshumanizada, lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, cuando lo de la caravana de los migrantes, había una insensibilidad bárbara, o también en tiempos electorales, ante cualquier diferencia, veíamos que ante cualquier discusión, incluso más insulsa, había gente que amenazaba con los peores improperios que te puedes imaginar, que uno quedaba pasmado, ¿no? O sea, mucho odio, mucho rencor. Entonces yo creo que sí se debe de hacer una regeneración moral de la gente, de las personas, de los valores. Muchos habían clamado por el regreso de la educación cívica a las escuelas, que curiosamente coincide que cuando desaparece, obviamente hay que hacer un análisis más profundo, no es un solo factor, pero coincide que cuando desaparece comienzan a darse muchas de las conductas antisociales. Por
supuesto entonces que debemos de recuperar esos valores, y más cuando se habla en asuntos de seguridad, que no solo se trata de lo policíaco, sino que también se trata de atacar la desigualdad. Pero no solo se trata de atacar la desigualdad, también está este asunto de la ética y de los valores, porque vemos personas que no han tenido condiciones de desigualdad y que de todas formas delinquen, ¿no? Y entonces eso, por supuesto, que tiene que ver con un asunto de valores y de moral. A mí, más que pitorrearnos, me parece que es una medida plausible. Es que moral, bueno, tendríamos que partir de eso, de que no es sino las buenas costumbres. Luego se relaciona mucho con un factor, un tema religioso, y de ahí es de donde vienen algunas conjeturas. Y sin embargo, quienes sí encienden focos de alerta también luego nos dicen, a ver, ¿no se podrá convertir más bien esto en un intento? Tipo Fidel Castro, exactamente, tipo, es lo que dicen, un intento de adoctrinamiento por parte de más que del gobierno, por parte de Morena y el equipo de López Obrador. No hay ni qué decir, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el término moral siempre hace ruido porque pareciera que se refiere a cuestiones o prácticas o hábitos o digamos comportamiento privado, cuando en realidad también podemos hablar de la moral en el espacio público, en el ámbito público, y tiene que ver con prácticas sociales, con cuestiones que tienen que ver, que apelan a la comunidad en su conjunto. Entonces, yo creo que para no hacer ruido, más bien el planteamiento de López Obrador tendría que estar mucho más por el lado de algún planteamiento de ética pública. Exactamente. Y el tema es que la cartilla moral, el que la recupera de Alfonso Reyes en otro contexto, en los 50 mexicanos, tenía que ver con un manual de normas de buena conducta social, de cómo ser mejor ciudadano, con sí términos que tenían que ver con, que eran comunes a lo religioso, pero que eran totalmente desde una perspectiva laica, porque Alfonso Reyes pues es un pensador del postliberalismo mexicano, laico, totalmente creyente del Estado postrevolucionario, es decir, no tenía nada que ver con la iglesia ni con el pensamiento religioso. En ese sentido, más bien está completamente descontextualizado la cartilla moral de Alfonso Reyes, y creo que López Obrador la sacó un poco de manera precipitada, apelando como a este tipo de normas sociales. Pero yo creo que lo que le urge a este país es un código de ética pública, para la administración pública, para la clase política. Lo sacan, ¿no? Claro, el problema que ha anunciado, que a mí me parece que puede verse como una especie de preámbulo a la Constitución moral, es que en efecto la idea de una constitución moral parecería una contradicción en términos, porque la Constitución es la ley de leyes, es la norma superior por encima de cualquier otra norma, y lo moral se refiere muchas veces a la vida privada, al ámbito íntimo, cuando en realidad también hay la moral pública, pero lo lógico sería hablar como de un código de ética pública para la política y para la administración, que tenga que ver mucho más con este tipo de comportamientos y códigos sociales, de compromisos y valores cívicos y nacionales amplios, no tanto de valores familiares o personales, sino cuestiones, digamos, nacionales, civiles de país. Entonces, creo que ahí hay todavía una confusión conceptual y de niveles y de ámbitos muy fuerte, pero yo sí creo que lo que está de fondo en la discusión es apelar a, digamos, recuperar normas que se han perdido en efecto, como la de la educación cívica en las escuelas, que ya se reintrodujo, pero que coincide con el tiempo de la pérdida de valores o del inicio de la corrupción rampante en este país y demás. Y yo creo que el esfuerzo de un código ético tendría que ser un esfuerzo del Estado mexicano en su conjunto, del IFE, que tiene el mandato de la educación cívica, de la educación, del sistema de educación pública, de todos los actores que tienen que ver con la formación de valores y de prácticas cívicas, éticas y sociales en el país. Sonia. A mí me parece que, es curioso la forma en que se da ese documento. Coincido con ustedes en el sentido de que no es un documento que se adapte a la realidad que estamos viviendo. A mí, yo me quedo más bien con el fondo y con la intención de recuperar un documento como este, sobre qué es lo que le hace falta a nuestro país. La verdad es que yo no veo por dónde se comienza a resolver el tema de la inseguridad, porque lo que vemos es, sí, el tema de la gran
corrupción que hay, luego aparece el tema de la impunidad, más abajo, por supuesto que el crimen organizado, y otra parte que quizás sea la más grande, pero también la más sensible, que es quienes no han encontrado, más allá de la delincuencia, una forma de ganarse la vida, que ha sido además la forma en que le ha permitido justificar a todas las otras esferas el nivel de inseguridad y violencia que vivimos. No me parece que un documento como este tenga que ser la estrategia para cambiar la mentalidad de hacer trampa, de agandallar. No estorba. Exactamente. O sea, no estorba, es una herramienta más que se necesita. A ver, creo que todos los que han crecido en la formación ética y cívica o que han tenido contacto con la formación ética y cívica, por supuesto que tenemos libros y documentos que nos hacen emocionarnos y que nos hacen sentir que es la manera en la que tenemos que comportarnos en la sociedad. Por supuesto que son documentos importantes, esto o un libro o un escritor que dedicó el tiempo, la filosofía. Es decir, hay un montón de áreas en donde podemos encontrar el material que nos tendría que motivar a ser mejores. El asunto es que mientras en este país no se resuelve el tema de la impunidad, nada de lo que hagamos va a servir. Que las sanciones sean proporcionales a la falta que se comete es urgente, y mientras eso no esté sucediendo en el gobierno, me parece que nada va a servir. Voy a añadir algo. A mí me parece que, en efecto, hay una discusión donde algunos dicen, ¿para qué necesitamos un código de ética o una constitución moral cuando no se respeta el Estado de Derecho, cuando las leyes se violan diariamente? Y en efecto, yo creo que deberíamos empezar por lo básico, es decir, por el Estado de Derecho, por la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Pero no está de más, no estorba, como se dice acá, que existan esos digamos, manuales o esas normas o esas cartillas adicionales, porque es un poco el símil entre las, digamos, las necesidades básicas de desarrollo social, de educación y salud frente a la cultura. Los planteamientos muy radicales dicen, ¿para qué ballet, música o pintura si hay gente que no tiene que comer, que no tiene medicinas y que no tiene libros para estudiar? No puedes cancelar la cultura, como tampoco puedes cancelar las discusiones éticas y morales públicas frente a las cuestiones básicas de derechos. Es decir, yo creo que en el espectro caben todas. Lo que me parece es que hay tal resquemor a la idea de la invasión de la esfera privada, de los valores íntimos, personales, religiosos, muy privados, que la idea de la moralidad se entiende como eso, cuando en realidad la moral pública tiene que ver con nuestras conductas como sociedad, como parte de una sociedad más amplia que la familia o que la comunidad o que el grupo social al que pertenecemos, sino al conjunto de la sociedad mexicana. La pregunta también es, ¿hasta dónde va a permear esta cartilla moral? Partiendo sobre todo de algo, digo, otra realidad es que tampoco se lee en nuestro país, o se lee muy poco. Es decir, tal vez con dificultad podría permear. Porque además se abandonó la educación. Yo no creo que quienes no tienen acceso a la educación sean los responsables de la inseguridad y la violencia. No. Yo insisto, sector de la población que he encontrado en la delincuencia, exactamente, que tienen menos pudor. De pronto luego te encuentras historias de delincuentes en los barrios que terminan siendo una especie como de Robin Hood, ¿no? Pero a ellos les faltó estas clases que se daban antes de civismo, tal vez. Les faltó tener acceso a la educación y a la salud. El problema es que llegamos a un punto en que este país no te da prácticamente nada. Eso sí, te cobra los impuestos, hay un baile de millones y millones de pesos que no están sirviendo a los ciudadanos, pero por supuesto que es una parte importante de la formación. Bueno, con eso nosotros tenemos que ir a la pausa, pero regresamos enseguida. La Guardia Nacional será un instrumento del Ejecutivo Federal que se encargará de la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en toda la República Mexicana, según el Plan de Paz y Seguridad de la presente Administración Federal.
Sin embargo, el proyecto inicial precisa que estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Este último concepto ha despertado la controversia entre diputados y senadores, sobre todo de la oposición, quienes sostienen que se trata de una militarización del país y exigieron que el mando recaiga en una figura civil. Tras audiencias con representantes de distintas esferas de gobierno, municipales y estatales, se determinó que el mando estará a cargo de una instancia civil, pero adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Otras actividades sustantivas quedarían sujetas a los mandos militares. La Guardia Nacional, militar o civil. ¿Crees que el origen del mando alterará la efectividad de esta corporación? Pues ahora sí que a punto de nacer, ya esta Guardia Nacional o Guardia Civil, como le guste a usted definir, lo que varios consideran ya como el verdadero triunfo para poder darle cabida a esta figura, pues es el que ya se logra, se obtiene que el mando sea civil y no militar. ¿Qué tanto cambia realmente las cosas, David, el que el mando termine siendo civil, pero pues sea conformada en su mayoría, por lo menos en su arranque, justamente con las policías militares? Importa todo, importa la nomenclatura, importa el mando, importa la integración e importa las funciones. Es decir, el nombre, la nomenclatura es importante si se llama civil o nacional. Creo que para que se llame civil tendría que tener una serie de, digamos, elementos para que realmente fuera una guardia civil, lo cual no está claro que pueda hacerlo. Entonces me parece que podría haber simulación en cuanto al nombre, a la nomenclatura. En cuanto al titular, me parece que es fundamental, no solo de qué procedencia sea, sino su estatus vigente. No es lo mismo un general retirado que un general en funciones, porque muchas veces, muchas corporaciones del país, policíacas, sobre todo en estados y en municipios, son dirigidas por mandos militares en retiro, que entonces su condición ya es civil, ya no es militar, porque no está en funciones. Aquí no está claro si va a terminar siendo un civil o un militar en funciones, no un militar en retiro. Tercero, cómo se integra, si mayoritariamente por militares o no, o por la Policía Federal o en qué composición. Eso también va a depender, porque si la mayoría son militares, pues se va naturalmente a militarizar la Guardia Civil o nacional. Y cuarto, más importante, son las funciones, que son las que se están discutiendo, en qué condiciones, bajo qué circunstancias y con qué mandato va a actuar esta guardia. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hemos visto en general, más allá de entrar a cuestiones específicas, lo que hemos visto es que si en algo se ha contradecido el presidente López Obrador, ha sido en este tema en particular, porque durante muchos años y particularmente durante la elección, él se pronunció por la desmilitarización de la policía, de la seguridad de este país, por devolver al ejército a sus cuarteles y por fortalecer las corporaciones policíacas civiles. Y justamente está planteando lo contrario. Él ha dicho que se dio cuenta en su recorrido por el país y a partir de la tragedia de las víctimas del delito, de lo imposible que era esa estrategia, pero bueno, independientemente de que se vale cambiar de opinión, de que se puede rectificar, lo cierto y lo que hay que señalar es que en este punto sí cambió radicalmente en 180 grados su posición. Y en ese sentido empezó a tener resistencia al interior de su propio grupo parlamentario de Morena, como es el caso del pronunciamiento que hizo Tatiana Cloutier, de decir, por eso no votamos los presidentes, hablando en un plural que se refería a ella como responsable legislativa, pero también como electora, junto con muchos millones de mexicanos que en efecto votaron por López Obrador en parte porque había prometido algo que hoy está planteando en sentido opuesto. Entonces yo creo que esa discusión es fundamental para lo que resta, no solo de sexenios, sino para quizá las décadas por venir. Algunos advertían, aunque al final la oposición que mostraron los gobernadores y alcaldes no fue tan férrea, hay quienes advertían que en los estatutos de esta Guardia Nacional, lo que más ruido les hacía a estados y a municipios es el hecho de que dentro de 2 años no nada más la Guardia Nacional será sometida a revisión, sino que también esta tendrá facultades para supervisar o revisar qué está pasando en las corporaciones estatales y de los municipios. Y en su caso definir, si ven que las cosas no están funcionando, que les retiren las funciones de seguridad a estados y o municipios y que las asuma la Guardia Nacional. Y nos dicen, todavía hay algo peor, que es lo que más les brinca, al parecer, a estos otros gobiernos.
les van a retirar también el recurso económico, el correspondiente a la seguridad. ¿Qué tanto podemos decir que podría ser una de las preocupaciones de los estados y de los municipios que les quiten o esta potestad, estas facultades o la lana? Yo lo que creo es que el nivel de desconfianza que hay hacia las decisiones que se tomen, en la forma en que se integra, en donde que estoy muy de acuerdo con David en que cuenta todo, desde cómo la llamas, quiénes la integran, cuáles son las funciones, qué atribuciones va a tener en el territorio, en los diferentes espacios. Por supuesto que se vale estar atento y se vale desconfiar, porque creo que hay una idea de que sobre todo porque así lo dicen las encuestas que se hacen sobre confiabilidad, acerca de que hay más confianza en los militares que en el resto de las corporaciones relacionadas con la seguridad. Es por ello que muchas veces, y además la profesionalización que hay en las Fuerzas Armadas, muchas veces desde el gobierno se toman decisiones para incorporar a los militares en los temas de seguridad. Sin embargo, también la experiencia que ha habido en nuestro país y en otros países con relación a la intervención de las Fuerzas Armadas no ha sido del todo buena, y por eso hay una gran desconfianza, y por eso además quizá no nomás desconfianza, sino que nos asusta que los militares, con todo ese manejo oscuro que hay de lo que sucede en torno a sus corporaciones, vengan y se hagan cargo del tema más importante en la agenda del país. ¿Qué tanto pueden temer los municipios y los estados? Bueno, no han hecho bien las cosas. En realidad creo que también tienen que entrarle a las correcciones y a las modificaciones en las estructuras, pero también creo que el nivel de representación que tienen obliga al gobierno federal a tomarlos en cuenta en las discusiones y a que la solución se encuentre de manera conjunta, porque además ya se vio cuando se intentó el tema del mando único que, por ejemplo, en el caso de las policías municipales, la forma en que están estructurados los municipios es tan diversa que hay municipios en los que el Estado, entendiendo como la figura geopolítica, no existe prácticamente, no hay un alcalde que mande, no hay una corporación de seguridad, hay unos que ni policías tienen, ya veíamos las cifras de cuántos municipios no tienen policías. Es una decisión que por supuesto deben tomar todos en la mesa, deben aportarse ideas de todos, y creo que se vale que esta desconfianza que hay en torno a todas las áreas se utilice para vigilarse unos a otros. Bueno, por lo pronto parece que no va a tener objeción y que saldrá adelante. Y se convierte prácticamente en el salvavidas en materia de seguridad, que ya lo hemos dicho, es la principal preocupación de todos los mexicanos. La principal preocupación antes y hoy, y parece ser que durante mucho tiempo seguirá siendo la preocupación, y más porque no quedan claras muchas cosas. Sí, doblaron las manos, finalmente no mando militar, sino civil. Sorpresivo que hayan doblado las manos, pues para algunos sí, porque no suele López Obrador ceder de esa forma, y también había dicho pues que desconfiaba de la sociedad civil y que a veces, eso lo dijo alguna vez en campaña, y fue esta la que hizo muchas observaciones, pero para algunos otros no es sorpresivo tampoco, porque pareciera que siempre se sabría que iba a ser de mando civil, y en este sentido le tiró arriba para caer en medio, ¿no? Como algunos dicen, perdón, y pues hay mucho que analizar. Exacto. Ahí. Claro. Bueno, también tendríamos que referir que en torno a este tema, los militares que ya han estado cumpliendo funciones de seguridad pública durante bastante tiempo en nuestro país, dicen, oigan, esperemos que ahora sí se nos otorgue la posibilidad de por lo menos tener un contexto legal que nos proteja, ¿no? Porque de repente hoy en día, pues ellos cumplen con una función de seguridad, de repente hay acusaciones de violación a los derechos humanos y ellos mismos acusan nuestros mandos cuando ya existe la acusación directa, se hacen a un lado y nos dejan solos.
cuando nosotros estábamos cumpliendo una orden de acudir a atender algún tema, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo siguen teniendo su propio sistema, su propio fuero, y por tanto son muy inmunes al resto del país. Es decir, cada, digamos, otorgamiento que se les da en términos de que se legisla a favor de ellos, es decir, en la medida en que avance el proceso de militarización, ellos van conquistando espacios de poder, pero al mismo tiempo no se van, digamos, normalizando en el sentido de subordinarse al sistema de derecho que rige al resto de los mexicanos. Entonces, es decir, mantienen sus privilegios, pero ganan en poder. Y entonces eso hace muy asimétrica la relación respecto de gobiernos y de gobernantes y gobernados. Y eso es peligroso porque después no tienen vuelta para atrás. Es decir, no veo a los militares algún día diciendo, oigan, ya es momento de recuperar a las policías, de regresarles atribuciones, de retirarnos a los cuarteles. No los veo haciendo eso en ninguna parte. Exacto. Al rato más bien van a querer incursionar en la vida política, van a empezar a incursionar en los partidos, en los gobiernos. En la historia de México. En la historia de América Latina, que hay generales retirados que eventualmente se presentan a elecciones, están en las boletas, buscan cargos públicos civiles, y al contrario, es la militarización de la política y de la vida nacional, y no solamente de la seguridad pública. Menos de un minuto queda, Julio. Cosa que no se había visto ya desde Miguel Alemán. No, pues también nada más las dudas de qué va a pasar, por ejemplo, con la Policía Federal, o sea, qué papel pues va a tener en este asunto, y la Gendarmería, y también si esto se va a convertir en un mando único de facto. Existen alrededor de 3,000 cuerpos policíacos en el país, todos trabajan pues de forma desarticulada, sin ningún tipo de homologación en los modelos de operación, y también no hay homologación, por ejemplo, para los jefes policiales. Ahí sería muy interesante que se pudiera crear una certificación para que si tú quieres ser jefe de alguna policía municipal o estatal, tengas que tener esa modalidad cursada, porque claro, no lo hay, lo hay para otras cosas, pero para algo tan delicado sigue siendo inverosímil que no existe actualmente. Muy bien. Pues compañeros, llegamos al final. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.